¿Qué haces, Jarrito? ¿Cómo andas? Bueno, mira, te lo grabo así medio desordenado, pero así como que le vamos dando una forma y además lo recibís, le cambiás un poco la forma, lo recibo y vamos y nos vamos organizando. En realidad lo que yo tengo pensado, digamos, arrancar diciendo para bajar como una línea, ¿no? Tipo conceptual. Que en realidad nosotros lo que manejamos o lo que vamos a manejar son agroecosistemas. Un agroecosistema en realidad es un ecosistema modificado y que de alguna manera se van a ver modificados los elementos, las interacciones y los objetivos, ¿no? O sea, entre agroecosistema y un ecosistema natural. Entonces, lo primero que tendría que tratar de hacer es poder definir ecosistema o agroecosistema, poder, digamos, lo que vendría después es poder ver cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Pensaría un poco cuál es la importancia de entender los agroecosistemas, qué importancia tiene, y después tomaría un modelo conceptual, que vendría un conceptual que sería el del flujo de energía y de materia. Y por último, de alguna manera también, diciendo de alguna manera solamente para molestarte, este, hablaría como de los servicios de los ecosistemas, ¿no? De estos servicios que son como o intermedios o finales, este, o también, digamos, de los servicios intermedios o finales, o también de la diferencia entre un modelo de ecosistema que llega al clímax, donde la productividad primaria neta es cero o muy similar a cero, o sea, los productos de la fotosíntesis son muy similares a los productos de la respiración y producción de calor, y que en realidad los agroecosistemas están como en esos modelos de sucesión mucho más jóvenes, pero que los ecosistemas o los agroecosistemas siempre tienden a ese estado de clímax, por eso vuelven a enmalezarse, etcétera, y que para alejarse de ese clímax, en realidad se lo hace con aporte energético, ya sean herbicidas, pasaje de maquinaria, tipos laburando, lo que sea, para llevarlos como a estadios mucho más jóvenes y que cuanto más joven se lo quiera llevar, o sea, cuanto más vos lo quieras llevar a que no tenga absolutamente nada, se hace con un mayor costo energético. Y también no solo que llevarlo se hace con un mayor costo energético, sino que mantenerlo se hace con un mayor costo energético. Pero lo llevaría un poco así. La definición o sea, como empezamos, ¿no? Entonces decir, bueno, mira, a nosotros en realidad nos sirve entender qué es un agroecosistema porque los vamos a manejar. Entonces vamos a tratar de ir definiéndolos y después cómo ver las diferencias y las similitudes. Entonces definimos un agroecosistema. En un principio, hace 30 años, se lo definió como un conjunto, que no le dicen conjunto de elementos, pero tiene un nombre así, bióticos y abióticos, que confluyen en un espacio y en un momento determinado, que están limitados tanto en lo macro, o sea, en la parte externa, como en la parte mínima, por otros sistemas, y que comparten objetivos que, por ejemplo, los agroecosistemas los objetivos podrían ser la producción de alimentos, la producción de fibras y creo que dice tipo de combustible, una cosa así. Después, lo que está bueno es que Soriano y Aguiar, dos personajes de nuestra facultad, dicen, bueno, pero digamos, un agroecosistema es algo bastante más complejo porque se empiezan a modificar mucho estos elementos bióticos y abióticos y además se empiezan a modificar todas las interacciones entre esos elementos. Entonces dice, bueno, pero no, digamos, no solo digamos, se pone más complejo, sino también que se pueden como analizar de distintas formas o de distintos lados. Entonces ahí mezclan cuestiones que tienen que ver con la física, como la parte termodinámica del sistema, cuestiones que tienen que ver con la parte más bioquímica, con la parte de fotosíntesis versus
respiración, ponele, ¿no? En ese proceso bioquímico de la fotosíntesis. Y también mete a la biología con esto de la relación entre individuos de las especies, o relación entre las especies. Y después inclusive aparece Sarandon, que me gustó, digamos, me parece que el aporte más grande, pues, de lo que vengo así más o menos leyendo, es que Sarandon mete como elemento del sistema toda la parte social, económica, política e histórica. Entonces, dice, bueno, digamos, ¿por qué es importante estudiar esto? Y bueno, es importante porque yo, digamos, de alguna manera lo tengo anotado, si después, si querés, como que lo agrandamos, pero dice, miren, o sea, el 50% a ver, de la capa terrestre, creo que lo dice una cosa así, se utiliza en sistemas, agroecosistemas, ¿sí? De ese 50% dice, bueno, gran parte forestal, otra para la producción de carne y otra de agricultura. Eso por un lado. Y después también, si nosotros pensamos que esto, bueno, medio como para poder decirlo de alguna manera, que la productividad, digamos que uno de los objetivos más importantes de los agroecosistemas es la productividad. Esta productividad de alimentos, esta productividad de alimentos vegetales o animales, de fibra o de lo que sea, esta productividad está dada por la interacción entre un genotipo y un ambiente. Lo que empieza a aparecer en los agroecosistemas es una degradación, una pérdida de la genética, ¿sí? O sea, empieza a degradar la genética. O sea, si antes habían, no sé, 20 o 100 clases de genética distinta para la producción de algodón, ahora hay 2. ¿Viste? Entonces, bueno, resuelven determinada cuestión, pero hay una erosión genética muy importante. Pero además, en realidad, también, digamos, eso es con la parte genética, ¿no? La productividad, la interacción entre el genotipo y el ambiente. Pero en el ambiente se puede separar como en dos partes, y en una como una especie de recursos renovables, con la radiación, no sé, temperatura, humedad relativa, o cosas inclusive como la precipitación o lo que sea. Pero también hay como que ese ambiente, un poco relacionado al anterior, empiezan a tener como cuestiones que no son renovables. Y aparte ahí, en ese ambiente, lo que tiene interesante, que me parece que es lo que aporta Sarandon, un poco así a las piñas, no metido, pero es que en ese ambiente está metida justamente las interacciones socioeconómicas, sociales, ¿sí? Y entonces sociales políticas. Entonces dice, bueno, que nosotros de alguna manera no, esto trae una problemática porque que nosotros tomemos un determinado modelo productivo, hace que seamos, por ejemplo, dependientes, me pica este ojo, seamos dependientes de energía, de petróleo, de gasoil, ponele. O que seamos dependientes de fertilizantes, o que seamos dependientes de, etcétera, ¿no? Entonces dice, bueno, dentro de los problemas no solo tenemos el problema, yo igual por acá lo tengo, no solo tenemos la problemática de que se consuman minerales, ¿no? Todo lo que es el pool de las cosas que están en el suelo, hay como empezamos a tener modelos que dependen de estos recursos, pero además tienen como una baja eficiencia en la captación del recurso de radiación. Los sistemas productivos empiezan a disminuir la productividad de los suelos. Hay una cosa que, bueno, y también empiezan a contaminarse, empiezan a tener externalidades. Eso es como un poquito. Plantear similitudes y diferencias, que no sé si querés que las plantee, pero digamos como una similitud entre un ecosistema natural y un agroecosistema, me fijo que entre mis manos, por ejemplo, que no sé, un ecosistema y un agroecosistema, en realidad los niveles tróficos que están y son los mismos. Cambian el volumen o el tamaño de las cajas, ¿no? El tamaño de el número de individuos por caja o la materia seca que hay por caja, pero en realidad los niveles tróficos, o sea, siempre en más o en menor medida, en mayor o menor medida, vas a encontrar productores primarios, productores secundarios, consumidores y materia orgánica o descomponedores. Bueno, eso un poco.
Después, como cuando empezamos, definimos, ¿no? Tratamos de definir un ecosistema y un agroecosistema, lo que diría es, bueno, vamos a tomar esa definición, ¿no? Esos elementos bióticos y abióticos y también socioeconómicos, los que aporta Sarandon. Vamos a tomar las interacciones, vamos a ir tratando como de agrandar cada cosa que en la definición sonó como una frase hecha. Entonces, bueno, ahí, obviamente, empezamos, digamos, bueno, ¿cuáles son los elementos bióticos del sistema? Bueno, los elementos bióticos son tales. ¿Cuáles? Y ahí, bueno, los niveles tróficos, por ejemplo, entran perfecto. ¿Cuáles son los abióticos? Bueno, los abióticos en realidad todo lo que son alambrados, etcétera, maquinaria, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las relaciones que tienen estos modelos con la parte social o con la parte, sí, toda la parte como socioeconómica? Bueno, en realidad la verdad es que la mirada en el sistema productivo en función de la sustentabilidad, etcétera, va a tener mucho que ver si la persona que está produciendo es un gran terrateniente, si es un minifundista, creo que lo dicen así, o si es, agricultura campesina o familiar. Dependiendo de la historia, de la cultura de esa nicho poblacional, va a tener como una implicancia y un manejo de los elementos y las interacciones totalmente distintas. Y después, en realidad, a ver cómo sigue. Y después, en realidad, digamos, ¿no? Digamos, ahí, bueno, y aparte, bueno, ahí sí vendría como la parte, dijimos los elementos. Digamos, hablamos de un límite, ¿sí? Espacial y temporal. Y ahí lo que está bueno entender es que si nosotros limitamos, ¿no? Por ejemplo, nuestro sistema, ¿cómo lo limitamos? Digamos, sabiendo cuál sería como el sistema más grande que lo contiene nuestro sistema y también poder como sistematizar nuestros pequeños elementos del sistema, o sea, poder ir a una escala un poco más grande y una escala un poco más chica. Y eso creo que lo que tiene de importancia sobre todo es la parte del impacto ambiental, o sea, como que vos podés de alguna manera ver cómo salís del límite de tu sistema y cómo estás modificando la parte como un poco más exterior, por ejemplo Cuenca o por ejemplo, no sé, ciudad, pueblo, una cosa así, y cómo también de alguna manera vos, por ejemplo, no sé, los productores primarios, cómo se están modificando, no sé, o la tasa de crecimiento de los individuos, o una dinámica poblacional, o si hay comunidades que están o no están, ¿no? Una cosa así. Eso con los límites. Y después sí me parece que ahí, que es a donde en realidad se apunta con todo esto para llegar, es decir, miren, y nosotros necesitamos de alguna manera tener un modelo conceptual que nos permita entender que cuando nosotros aplicamos una tecnología, una forma de hacer las cosas, con una sustitución de insumos, con un cultivo de cubierta, con lo que sea, lo que vamos a estar modificando es el volumen de materia, que esa materia está constituida por materia y energía de los distintos niveles tróficos. Y lo mejor que hay es este modelo conceptual, que es el del flujo de energía y materia, y ciclo de la materia. Explicar un poquito eso. Y sí, o sea, esto que nosotros decimos, bueno, che, si vos, digamos, la energía, en general estamos hablando de energía que proviene del sol, esa energía es transformada por los productores primarios, en parte de esa energía se utiliza para respirar, parte de esa energía se utiliza, se pierde como calor, ¿sí? En el proceso de fotosíntesis, en lo que sea, y de esa productividad bruta. En realidad hay parte que el cultivo va a crecer sus estructuras y a guardar de reserva. Bueno, ahí sale la productividad primaria neta. Esa productividad primaria neta es la que va a estar disponible para los herbívoros, los consumidores secundarios, los consumidores primarios. Bueno, llega al 10% porque no es eficiente, porque no todo lo que se consume se transforma en tejido, etcétera, por un montón de cosas, consumidores secundarios. Bueno, cuando uno aplica un insecticida, que es lo que pasa en estos agroecosistemas, en realidad lo que se estaría haciendo es como sacarle del sistema mucha producción primaria neta, o en esa parte.
entonces como que se van modificando esas cajas. Y ahí como que la moraleja me parece, como al principio, si había... Yo me puse el pizarrón atrás porque te empezaba a hacer como algún dibujo, ¿no? Pero si no pierdo el hilo. Entonces, digamos, como la productividad, ahora te lo hago, ahora que estoy pensando. Digamos, en un principio nosotros dijimos desde un punto de vista de tiempo cero, sí, de tiempo cero hasta, esto es tiempo, ¿no? En un ecosistema pasa el tiempo y de alguna manera llega, si vamos haciendo como una especie, si sería como algo acumulado, llega a un momento donde esto lo llaman clímax, ¿sí? En donde en realidad es un clímax, no, yo sé que por ahí mucho no se ve, pero más o menos lo vas entendiendo. Es un clímax que es totalmente dinámico, pero la productividad primaria neta del sistema, no de los, no de la productividad primaria neta, ¿sí? Sino del sistema, es muy similar al cero, porque en realidad, si bien hay una dinámica entre especies y niveles tróficos, etc., más o menos lo que se produce, se consume, se va perdiendo y la productividad del sistema es cero. Entonces es entendible que si yo acá hago otra escala temporal, ¿sí? Y que también si yo lo dejo, en realidad tiende a un sistema de clímax, yo en realidad lo que estoy haciendo es como un gasto de energía para mantener en realidad en los modelos más fuertes en un estado como muy juvenil, ¿sí? Pero con el aporte energético. Cuanto más acá lo traigo, mayor es el aporte de energía. Y también mayor es el aporte de energía para sostenerlo en estos niveles. Entonces, me parece como que la moraleja, o sea, no sé si está bien que haya una moraleja, pero digamos, si uno querría encontrarla, es como entender esto de como los servicios que prestan los ecosistemas o los agroecosistemas, es que, digamos, que no solo el servicio sea, ¿no? Porque esto en realidad no llega acá, en un agroecosistema vos lo interrumpís y de acá lo traes para acá. Y lo volvés a interrumpir y nuevamente vos decís, bueno, yo puedo hacer mi siembra o mi trasplante desde acá. Empieza a enmalezarse, empieza a tener como que va a tender naturalmente hacia el clímax y vos de nuevo aplicás un tractor, un rotocultivador, todo y lo volvés a llevar para atrás. Me parece como que la moraleja es decir, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, ¿no? En los agroecosistemas que producimos, por ejemplo, lechuga, que en esta parte de la producción primaria neta, y que uno en realidad hace como cuando uno cosecha esas lechugas, en realidad saca mucho y las otras cajas van como teniendo poca sustentabilidad, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros justamente entender cómo funciona esto, es muy importante porque estamos encargados de la alimentación del mundo, de las personas del mundo, y porque de alguna manera lo que estamos también, digamos, tenemos la responsabilidad de manejar sistemas que sean sustentables. Entonces, este análisis a nosotros nos permite un poco eso y nos permite que el servicio que brinda como el ecosistema, cuando es transformado en agroecosistema, que tenga valores, que lo llaman describen como un concepto que es de cascada, que es lo que el ecosistema le puede dar a las poblaciones prehumanas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, transforman el dióxido de carbono en oxígeno o oxígeno, o purifican un ambiente, o el secuestro de dióxido de carbono, un montón de beneficios. Eso se llama como cascada. En esa cascada uno lo que puede decir es que hay como servicios intermedios, ¿sí? Que son, por ejemplo, bueno, vos producís una leguminosa, la leguminosa también está tomando nitrógeno del aire, del ambiente, está nutriendo a ese suelo que en algún momento ese nitrógeno que lo puede fijar va a quedar en ese suelo y vos, digamos, como
el servicio final va a ser que vos coseches los porotos y te los lleves para vender, ponele, ¿no? Pero me parece que uno tendría como que pensar en cuáles son los servicios intermedios que podés generar o que puede generar tu sistema productivo con este tipo de modelo conceptual, que no sea todo esta salida en cuanto a rendimiento, sino a esos servicios, que estos servicios que serían como los finales, puedan ser de alguna manera con algún sistema que también pueda brindar como servicios intermedios, ¿no? Que eso hacen a la sustentabilidad. No sé si tengo como mucho más para decirte, pero yo como medio como que lo llevaría por ahí. Cada cosa de estas de las que te digo en realidad se puede abrir para debatir y para... Pero digamos, me parece que ese sería como mi hilo conductor.